No, estamos de vuelta. ¿Está mi compañero o no está mi compañera Marina? Estoy. Me ponchó, le dije que no me dio bola. No, Acá estamos. Nadie fue obligado a estar. Me están obligando en este momento a salir. Bueno, me iba a tomar un break. Vamos a recibir a nuestra próxima Muy bien, invitada. recibimos A María de Los Ángeles Dualde, más conocida como Marita, que ya va a aparecer en pantalla. Marita es instructora de yoga y de método hipopresivo. Hola Marita, ¿cómo estás? Hola chicas, muy bien, ¿ustedes? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está La Plata? ¿Cómo está el día por ahí? Fresco, nublado, así que no hay un solcito que acompañe hoy. Bueno, acá entonces no nos podemos quejar. Igual a mí me da curiosidad cuando alguien que vive en provincia de Buenos Aires dice fresquito. ¿A qué se estaría refiriendo con fresquito? Creo que tenemos parámetros diferentes, pero la sensación de cada uno es respetable. Dos termostatos diferentes. Claro, tal cual. Bueno, Marita, hoy te hemos invitado para, si bien vos sos instructora de yoga también, queríamos charlar un poco del método hipopresivo. Y bueno, y preguntarte primero, ¿qué es el método hipopresivo? Bueno, el método hipopresivo es un método que trabaja con ejercicios posturales y respiratorios y que inicialmente colaboran con el correcto funcionamiento del abdomen, del suelo pélvico y de la postura. Son ejercicios que eliminan la presión excesiva intraabdominal, que generalmente lo generan ejercicios como el CrossFit, correr, cualquier ejercicio que sea de impacto repercute en el suelo pélvico si no hay una gestión correcta hecha dentro de esas cavidades. Lo que hace el hipopresivo a través de esos ejercicios de autoelongación, de respiración y de postura es justamente equilibrar esas presiones que se van generando en la vida diaria también y volver al cuerpo con una funcionalidad de una manera mucho más orgánica a través justamente de la postura y de la respiración. ¿Y en qué se diferencia de las típicas o tradicionales abdominales? Ahí hay un tema enorme porque en realidad los ejercicios abdominales lo que hacen justamente con esa flexión de tronco hacia adelante es llevar mayor presión hacia la cavidad abdominal, postural y sobre todo el suelo pélvico. El suelo pélvico recibe toda la presión que yo hago en esos ejercicios, ¿sí? De flexión de tronco y en esa presión que en realidad es una fuerza voluntaria, ¿sí? El abdomen debería tratarse de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacerlo y es a través de la postura, generando una autoelongación para que cada estructura y vértebra pueda estar en su lugar y a través de la exhalación. Trabajamos con el patrón respiratorio de manera constante en todo el trabajo hipopresivo sin generar fuerzas voluntarias. La musculatura del abdomen y del suelo pélvico responde a fibras de activación involuntarias. Yo debería toser y mi suelo pélvico debería contener ese impacto. Y así con cada impacto de la vida diaria. Por eso mencioné el deporte, porque cada impacto de caminar, toser, estornudar, levantar un peso repercute directamente, ¿sí? Sobre el suelo pélvico. Entonces eliminamos y gestionamos la presión desde la apnea, que es el vacío abdominal que se genera en el hipopresivo, esa imagen tan característica que vemos siempre, que es las costillas que se abren y el abdomen que va hacia adentro, pero no es por fuerza voluntaria, es por un acto reflejo a partir de la apnea y de la apertura costal. ¿Sí? Los abdominales tradicionales lo que hacen es generar fuerza excesiva direccionada hacia una zona donde no debería tener esa presión porque son estructuras que no están preparadas para recibir la tensión respiratoria y física de cualquier ejercicio. Bien. Y recuerdo de tus clases que vos decís siempre que con 30 minutos al día ya es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué solo con 30 minutos o con ese tiempo? Tiene una demanda respiratoria bastante alta al estar trabajando todo el tiempo, como decía el patrón respiratorio, exhalamos de una manera particular, es una exhalación forzada, una exhalación resistida, que lleva una demanda respiratoria. Entonces, el máximo que se pueden hacer son 30 minutos, pero el mínimo son 5 minutos. Con 5 minutos diarios, también el cuerpo logra beneficios enormes. No son rutinas largas, pero sí son rutinas con mucha conciencia
sobre el propio cuerpo, con mucha postura, y esas son las pautas que le dan el beneficio completo al entrenamiento. No es necesario hacer 1 hora, si bien puedo hacer mucho menos tiempo, pero con una higiene postural correcta y con una respiración abocada a la rutina que haga. Son ejercicios y es un entrenamiento realmente muy beneficioso que se logra en muy poco tiempo, pero como en todo, la constancia es fundamental. Claro. Debería ser una práctica diaria o al menos de 3 o 4 veces por semana, que lo rico que tiene el hipopresivo es que también se traslada al día a día. Yo siempre les digo en las clases que está bueno hacer las 2 veces por semana, pero está bueno también que yo pueda trasladar todo ese entrenamiento a la vida diaria. Entonces, saber cómo me siento, cómo me paro, cómo camino, cómo hablo, cómo estornudo, cómo toso y qué pasa también dentro de mi cuerpo cuando yo hago todo eso. Cuando empezamos las clases, y Euge lo sabe porque es alumna, yo les doy mucha información teórica de lo que sucede dentro del cuerpo. Hay muchísimo desconocimiento de esa estructura y la verdad que es una estructura de sostén súper importante para todo el cuerpo. El abdomen es un bloque compacto que necesita mantener ciertas estructuras en cierto lugar y necesita tener un sostén que me permita a mí mantenerme de manera orgánica y que cada estructura pueda tener su lugar. Es un entrenamiento muy saludable donde realmente necesitamos saber el comportamiento del suelo pélvico y del abdomen en cualquier situación de la vida diaria. Entonces yo después, cuando incorpore la técnica, me voy a sentar y ya no voy a usar esta postura donde siento que mis vértebras están comprimidas y que mi abdomen está completamente distendido porque no hay activación. Voy a buscar una postura de autoelongación, voy a buscar la base para poder apoyar mi cuerpo, ¿sí? Y voy a empezar a hacer mis entrenamientos habituales desde otra perspectiva, con otro tono, con otra conciencia, con otra postura, porque es pequeña la diferencia, pero es una diferencia muy grande a la salud del cuerpo y de las estructuras, cómo yo realizo determinada técnica o vuelvo a la diaria, cómo me siento, cómo camino, incluso lo más común, cómo voy al baño, cómo estornudo y cómo toso. Me parece que esas cuestiones estaría bueno que cada uno pueda de a poquito empezar a empaparse de esa información porque cambia la calidad de vida radicalmente, sin hablar de una disfunción ya de suelo pélvico que por ahí puede aparecer, se puede paliar directamente con la técnica, pero siempre conociendo también cómo lo puedo trasladar al día a día. Ujú. Y además de los beneficios en la cuestión física, ¿no? ¿Hay otros beneficios, no sé, para bajar los niveles de ansiedad, estrés y demás? Sí, totalmente. Volvemos a lo mismo. La base del hipopresivo es la postura y la respiración. La respiración directamente hace un efecto en el sistema nervioso parasimpático y es una respiración rítmica, paulatina, con un tiempo tal que colabora con ese sistema nervioso para poder bajar ese cortisol y ese estrés que he generado, ¿sí? Y relajar el cuerpo volviéndolo a la naturalidad. La verdad que es muy bueno. Y otra cosa que siempre les digo a las chicas cuando vienen, a los chicos, es que es una actividad que te mantiene mucho en el presente. Generalmente uno va, viene y la cabeza, haga lo que haga, sigue estando como en ese diálogo mental, en ese ruido interno, y la verdad es que es una técnica que demanda mucha presencia. Yo tengo que estar acá, situada en este momento, porque sé que hay pautas posturales y respiratorias que tengo que mantener para que el beneficio hipopresivo sea completo. Entonces estamos en esa hora, en ese tiempo de práctica, completamente en el cuerpo, estamos muy en el presente. Eso ayuda muchísimo a volver al eje y a restaurar el sistema nervioso. Y además, lo más importante de la técnica es que trabajamos con un músculo que es el gran músculo olvidado, que no se trabaja en casi ninguna técnica y que también hay mucho desconocimiento, y es el diafragma. Todo parte desde el diafragma. Nosotros trabajamos y relajamos la parte alta del cuerpo y eso repercute directamente en las estructuras debajo, ¿sí? En el abdomen y en el suelo pélvico de manera directa. El músculo también, el diafragma, perdón, es un músculo encargado de la cuestión emocional, ¿sí? El músculo acumula el estrés del día, el diafragma es una musculatura que cuando estamos tristes, incluso hasta tenemos frío y demás, tendemos a cerrar esta estructura, esta postura. Entonces se llena de tensión, ¿sí? Junto con el resto de los órganos empieza a generar adherencias por dentro y eso dificulta el buen funcionamiento de cada estructura interna. Nosotros a través de un masaje manual, que es como iniciamos siempre el principio de las clases,
vamos aflojando ese músculo, vamos trabajando en una liberación miofacial de esa estructura tan enorme, y ahí empieza ya el cuerpo a responder desde otra manera, ¿sí? Estamos preparando el cuerpo para esa respiración, y bueno, es una de las cuestiones por las que puede bajar rápidamente ese estrés mental y emocional que tenemos, porque apuntamos directamente al músculo encargado de gestionar esas emociones. ¿Y por qué razón o cuál es, a ver, por qué la gente comienza a tomar las clases? ¿Cuáles son las razones? Y me estimo que a veces mujeres en posparto, incontinencia, ¿por qué otras razones consultan o comienzan las clases, no? Diría que el gran porcentaje de chicas que se acercan, el principal factor es la disfunción pélvica de incontinencia. Es la principal. Incontinencia y diástasis son dos cuestiones que están sumamente instaladas, pero que la gente todavía tiene temor, vergüenza de hablar y de decir. Pasan las clases donde una alumna empieza a comentar la situación que está pasando en mayor, menor medida o la que sea, empieza una, y finalmente son la mayoría de las chicas que van ahí que tienen esa patología y que no la pueden todavía, quizás no la pueden tampoco incorporar ellas como para poder trasladarla, ¿sí? A mí me las comentan porque saben de qué se trata, y bueno, siempre está bueno que la persona que esté adelante sepa qué patología tiene cada una, pero principalmente es incontinencia, diástasis. Lo bueno es que hay ya una conducta de despertar, esa gente ya sabe que hay que decirlo, que hay que hablarlo, que es un tema que afecta a muchísimas personas, que es un tema que afecta la calidad de vida, que si a los 40 o 30 o 50 tengo una situación así, ¿qué va a pasar con ese suelo pélvico a los 70 o más, ¿no? Entonces, siempre que aparezca una situación que se considera que no es normal para el cuerpo, porque el cuerpo tiene la funcionalidad de contener, ¿sí?, de contención, cuando hay algo que aparece como no normal para la vida diaria y para el funcionamiento del cuerpo, hay que prestar atención y hay que hacer algo, porque siempre que se toma en el primer tiempo una incontinencia de grado 1 o 2, se puede resolver rápidamente con los hipopresivos. Es una cuestión de reestructurar esa vejiga que se cayó, reprogramarla con esa postura, con ese vacío abdominal y darle el lugar que perdió por la fuerza del diafragma hacia abajo. Brevemente, que me gustaría así comentar esto, las estructuras del centro del cuerpo es que nosotros tenemos arriba nuestro diafragma torácico, ¿sí? Por debajo tenemos, ahí no sé si se ve, el suelo pélvico como una hamaca. En el centro tenemos las estructuras y vísceras abdominales y por detrás tenemos la columna. Cuando este diafragma tiene mucha tensión, empieza a presionar hacia abajo las estructuras, ¿sí? Cuando hay fuerza, cuando se tensiona por lo que ya les comenté recién, cuando hago un impacto, cuando toso, cuando estornudo, todo eso es presión intraabdominal que si bien el cuerpo está preparado para gestionar, no está preparado con un diafragma con mucho tono porque no hay espacio en esas cavidades para que esa presión pueda distribuirse. Entonces lo que sucede es que el diafragma baja, el suelo pélvico no puede contener esa tensión y empiezan las disfunciones, ¿sí?, como prolapsos, incontinencias. Por delante tenemos distensiones abdominales, tenemos inflamación abdominal y diástasis, la pared abdominal tampoco está preparada para resistir esa tensión, y por detrás tenemos hernias, ¿sí? Porque la presión para algún lado se va a ir, no es que queda por ahí, en algún momento se va, sale como una hernia incluso umbilical. Entonces es muy importante que podamos gestionar la presión del diafragma, de la cavidad pélvica y de la cavidad abdominal, ¿sí? Se mueven y trabajan en sinergia. Cuando hay una afectación en uno, replica en el resto de las estructuras. Entonces siempre es bueno estar atentos a ver qué pasa por dentro, qué cuadro puedo tener y ver si de esta manera yo puedo ayudarlo o no. Como todavía son desconocidos, quizás en la rama de la ginecología, no todos los ginecólogos sepan, o los kinesiólogos de suelo pélvico, que en este país son muy poquititos, sepan que hay una herramienta que la persona puede tomar y puede hacerse parte, porque la dinámica de la incontinencia y el prolapso son dos situaciones. O hay un tratamiento con medicamentos o hay un tratamiento de intervención quirúrgica donde se coloca una malla para poder sostener esa vejiga que se cae o esos órganos en el caso del prolapso que están saliendo. Pero eso es una solución a corto plazo. Si yo tengo una pared abdominal debilitada y un suelo pélvico debilitado, por más que yo le ponga una malla, sigo presionando ese diafragma y redistribuyendo mal esas presiones, esa malla va a ceder.
entonces hay que volver a operar. Entonces estoy poniendo una curita a un lugar donde en realidad el problema el problema principal va por otro lado, la raíz está siempre en ese diafragma que presiona y en esa redistribución correcta de las presiones. Claro. Y si bien, como vos decías antes, quizás son más mujeres las que toman las clases, pero las clases son para personas de cualquier edad, hombres o mujeres, ¿verdad? Sí, tal cual, hombres o mujeres. Vienen chicos que están haciendo las clases virtuales, clases personalizadas también, con problemas iguales que las mujeres, Claro. porque suelo pélvico tenemos todos, incontinencia también, y hernias también. Los hombres tienen muchas hernias inguinales cuando hacen un esfuerzo no solo a nivel de deporte, de levantar mucha carga y no poder gestionarla, sino también me pasó que tengo un alumno que tiene hernia inguinal por correr un peso, ¿sí? Cuando corremos, no sé, un mueble directamente, quizás sin ni siquiera la preparación de la conciencia en el cuerpo, eso lastima las estructuras internas. Lo que pasa es que el suelo pélvico no duele, ¿sí? Lo que sucede después con el suelo pélvico es que empiezan las diferentes patologías silenciosas, despacito, que por ahí nos empezamos a acostumbrar, es una gotita, tengo una pérdida, solamente me pasa cuando me río, salto y me pasa, pero después en el día no. Y eso es normalizar una situación que no es normal. Entonces, cuando sucede algo ahí, hay que estar muy atentos para poder transformarlo en salud y para poder retroceder ese síntoma, incluso si yo soy una persona que hago de determinada actividad física, que sé que puedo, que corro, running, por ejemplo, eso la verdad que para el suelo pélvico no es lo mejor si yo no tengo una conducta previa para preparar ese suelo pélvico y para darle el sostén que necesito. De manera preventiva también se debería hacer esta práctica, cuidar ese suelo pélvico que en realidad es calidad de vida para el futuro y para el presente también si hay alguna patología. Sí, los hombres también tienen y cargan con la misma situación que nosotras porque además a nivel postural también se ven esas patologías de hernia. Y eso también es muy común en ellos. Y a nivel próstata también tiene mucho que ver, porque ese suelo pélvico se recarga de la misma manera. Funcionan de diferente manera porque son diferentes, pero también tienen carga sobre esa estructura. Claro. Bueno, Marita, para ir cerrando, recordanos tu Instagram por si la gente te quiere consultar, pueden tomar clases online. Bueno, Marita está en La Plata, pero bueno, las clases online pueden consultarte, así que recordanos tu Instagram y bueno, y ahí te pueden contactar o consultar, ¿verdad? Perfecto, sí, por ahí me puede consultar. El Instagram es @hipopresivos.métodointegral, todo juntito. Cualquier consulta me pueden escribir ahí. Bueno, perfecto. Bueno, Marita, gracias por tu tiempo. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso. Un beso. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a separar y voy a ver si rescato a mi compañera. Vamos a separar. Vamos a poner un tema muy hermoso. Elegido por Octavio en esta ocasión. Musicalizado. Confiamos en vos.